Muy buenos días. Primero que todo, agradecer al doctor Lorenzo Díaz la gentil invitación para participar en este Congreso Anual de la Sociedad de Medicina Interna de Honduras. Espero que todos estén bien, todos se estén cuidando. Hoy vamos a hablar primero que todo, sobre actualización en nódulos tiroideos. Estos son mis conflictos de interés. Realmente no vamos a hablar de ningún medicamento en esta conferencia, entonces realmente no son relevantes. Vamos a hablar un poco sobre cuándo tamizar por nódulos tiroideos y cáncer, cuándo biopsiar, qué hacer con las biopsias indeterminadas y qué hacemos si se nos pasa un microcarcinoma papilar, cuál es el peor escenario posible. Primero que todo, entonces, esto es una patología muy frecuente, como todos ustedes saben. Cuando nosotros estamos hablando de la prevalencia de nódulos tiroideos, si se detecta por ultrasonido, se presenta hasta el 20, hasta casi 70% de todos los estudios que se realizan. Mucho de esto dependiendo del grupo etario que se esté evaluando. Si se detecta por resonancia magnética, se puede ver hasta el 16-18% de las imágenes, y en TAC con contraste hasta el 25% de las ocasiones se ve reportado. Entonces, el problema con los nódulos tiroideos es la prevalencia de cáncer de tiroides en los nódulos tiroideos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es la prevalencia de cáncer de tiroides a nivel mundial? Entonces, para el año 2018, ese es el mapa de prevalencia a nivel mundial, y como nosotros podemos ver, Costa Rica está dentro de los países de alta prevalencia, y Honduras aquí, entonces está dentro de los países de prevalencia intermedia. Pero cuando nosotros vemos tasa de mortalidad por cáncer de tiroides, Costa Rica, a pesar de tener mayor prevalencia, tiene una mortalidad mucho más baja de lo que tiene Honduras. Esto lo hemos discutido con los colegas endocrinólogos hondureños, y empezamos en parte es las limitantes que existen en cuanto a tratamiento, la experiencia quirúrgica, un poco la detección, pero hay algunas particularidades de Honduras que hacen que se comporte diferente al resto de la región. Entonces, en Corea, digamos, se hizo un tamizaje universal para cáncer de manera gratuita y costeado por el Estado, y a pesar de que tiroides no estaba incluido dentro de estos, muchos en la práctica lo incluyeron. La incidencia aumentó 10 veces durante el periodo, pero esto no tuvo ningún impacto en cuanto a mortalidad, y esto hizo que se aumentara significativamente el número de tiroidectomías totales, hasta a tal punto que para el año 2017 y 2018 dejaron de hacer esta práctica, porque lo que estaban viendo era a un aumento significativo en la cantidad de cirugías, tratamiento con yodo radioactivo, pero que realmente no tenía un impacto significativo en la mortalidad, y por lo tanto la conclusión de los coreanos es que no estaba justificado tratar de detectar cáncer de tiroides de manera temprana. Entonces, basado en esto, ¿cuándo debemos realizar tamizaje por nódulos tiroideos? Las guías de prevención primaria del Grupo de Trabajo de Prevención Primaria de los Estados Unidos habla que no se debe realizar tamizaje universal. Entonces, no hay que hacer esto que se hace con alguna frecuencia, de que cuando le están haciendo una mamografía o un ultrasonido de mamas, le pasan el transductor por el cuello y detectarle nódulos tiroideos. Entonces, sin embargo, lo que se recomienda es hacerlo en grupos de riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de riesgo? Esto incluye pacientes que han sido expuestos a radiación ionizante, especialmente durante la infancia, y al parecer son más sensibles las mujeres y podría aumentar si hay deficiencia de yodo. Entonces, el riesgo de neoplasias tiroideas empieza a aumentar cuando tenemos acumulado más de 50 a 100 miligrays. Entonces, para que se dé una idea, un TAC produce una exposición a radiación ionizante de entre 10 a 20 miligrays. Entonces, quiere decir que tiene que haberse realizado al menos 25 TACs para empezar a considerarlo como una exposición de riesgos significativo. Y una radiografía de tórax produce 0.01 miligrays de radiación ionizante. Entonces, estamos hablando que si fuera por radiología simple, tendría que haber recibido más de 5.000 radiografías para poder considerarlo como exposición de riesgo significativo. Y la aparición de cáncer de tiroides empieza después del 5.º año de exposición. Entonces, esto te da un poquito de cuidado, pero la mayoría de las personas no reciben esta cantidad de radiaciones ionizantes por estudios radiológicos. Por otro lado, esto no aplica tanto para nuestro medio, aquellas personas que son sobrevivientes de bomba atómica, lluvia nuclear, sobre todo durante la infancia. Esto se vio durante Chernóbil, por ejemplo, que los niños expuestos a la radiación de Chernóbil aumentaron el riesgo de cáncer de tiroides posteriormente. Dentro de lo que sí podemos ver con alguna frecuencia es la exposición previa a radiación terapéutica. Entonces, esto es especialmente en mujeres que reciben radioterapia antes de los 10 a 20 años de edad por linfoma Hodgkin. El riesgo relativo aumenta 200 veces si fueron expuestos a radioterapia cuerpo entero, por ejemplo, para un trasplante de médula ósea en la edad pediátrica. La asociación aparentemente de quimioterapia más radioterapia aumenta más el riesgo de cáncer de tiroides versus radioterapia sola. Sin embargo, la evolución del cáncer de tiroides parece que no es muy diferente al resto al cáncer de tiroides, que aparece de manera esporádica. En este contexto, pacientes que han recibido radioterapia previa, 40-80% de los nódulos tiroideos son palpables, ¿okay? Y es más común que tengan hipotiroidismo a que tengan cáncer de tiroides. Entonces, tal vez este sí es un grupo de riesgo que sí amerita tamizaje.
Por otro lado, tenemos los síndromes hereditarios. Estos incluyen dos grupos en general. Uno, que son aquellos pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar. Pues acuérdense que esto se produce por una mutación del gen APC, ¿verdad? Precisamente de la adenomatosis polipomatosa familiar. Entonces, de los pacientes que tienen la mutación del APC, entre un 1 y un 2% de los pacientes van a desarrollar cáncer de tiroides, especialmente la variante cribiforme morular. El pico de aparición usualmente es alrededor de los 30 años de edad y es de predominio femenino. Entonces, estos pacientes que tienen mutaciones del gen APC sí requieren tamizaje. Y por otro lado, podemos tener también un grupo de pacientes que son los que tienen carcinoma de tiroides familiar no medular. Entonces, hasta 10% de los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides tienen agregación familiar. Si yo tengo en una familia dos personas con carcinoma diferenciado de tiroides, acuérdense que diferenciado estamos hablando de papilaro folicular. Si yo tengo dos personas en la familia que tienen papilaro folicular de tiroides, alrededor del 70% de los casos es que se van a tratar de que ambos casos sean esporádicos. Pero si yo ya tengo más de 3 miembros de la familia, la probabilidad de que esto sea esporádico cae en menos del 4%. Entonces, si yo ya tengo una historia familiar de que tengo más de 3 miembros de la familia comprometidos por el carcinoma papilero o medular, perdón, o folicular, entonces sí tengo que sospechar que puedo tener carcinoma diferenciado de tiroides familiar. Entonces, en estos casos sí estaría indicado hacerles el tamizaje. La prevalencia en general se considera que puede andar entre 4 y 55% según la definición, pero el promedio en general se considera que es de alrededor de un 10%. ¿Cómo se reportan los nódulos tiroideos y cuándo debemos biopsiarlo? Existen diferentes clasificaciones de nódulos tiroideos, dentro de los cuales las más utilizadas termina siendo la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides y el T-RADS del Colegio Americano de Radiología. Sin embargo, vean que también existe un T-RADS europeo y existe también un T-RADS coreano. Vamos a centrarnos sobre las clasificaciones de la Asociación Americana de Tiroides y el T-RADS del Colegio Americano de Radiología. Este primero, ese es el T-RADS del Colegio Americano de Radiología. Al final de cuentas, esto luce un poco complejo, pero vamos a ver que es muy similar al de la ATA. Entonces, esa clasificación de T-RADS lo que va a hacer es clasificarle un puntaje basado en 5 características. Primero, la composición, si la lesión es quística, espongiforme, mixta o es predominantemente sólido. Luego, ecogenicidad, si es anecoico, hiperecoico, hipoecoico o francamente o marcadamente hipoecoico. Tiene que ver con la forma del nódulo, si es más alto que ancho, ¿verdad? O si es más ancho que alto. Tiene que ver con los márgenes, si son márgenes regulares, márgenes irregulares, márgenes lobulados, márgenes más definidos, ¿verdad? O si se observa extensión extratiroidea. Y focos ecogénicos, donde puede ser que no tenga o tenga en forma de cola cometa, que estos serían nódulos coloides, tenga microcalcificaciones, calcificaciones periféricas o focos ecogénicos puntiformes. Cada una de estas características se le asigna un puntaje y según el puntaje que da se clasifica en 5 estadios de T-RADS. T-RADS 1, T-RADS 2, 3, 4 y 5. Y el umbral para biopsiar depende de cada uno de estos. Entonces vamos a verlo así. Perdón. Antes de ver cuándo biopsiar, entonces, ¿qué pasa con los bocio multinodulares? Entonces, si tenemos muchos nódulos para hacer una descripción de cada uno en específico, entonces lo que se recomienda es caracterizar 4 como 4 máximo. Entonces, si tenemos varios nódulos de la misma categoría de T-RADS, entonces lo que se recomienda es caracterizar el de mayor tamaño. Si hay múltiples nódulos de alto riesgo, entonces se recomienda biopsiar hasta 2 de los nódulos. Si tenemos un T-RADS de 4, de menos de 1 centímetro, entonces esto queda a discreción del radiólogo si recomienda la biopsia o no. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, cuando estamos hablando de T-RADS 1, estos son francamente benignos, nunca requieren biopsia, ¿ok? Y el riesgo de malignidad es menos de un 2%. En general, menos de 2% entre T-RADS 1 y T-RADS 2. Entonces, estos son lesiones de muy bajo riesgo. Esto es un puntaje menos de 2 puntos en el T-RADS que vimos previamente. Cuando nosotros tenemos un T-RADS 3, que son 3 puntos, entonces esto es levemente sospechoso y la probabilidad de malignidad anda entre un 2 y un 5%. En estos casos se recomienda biopsiar aquellas lesiones que tienen más de 2 centímetros y medio. T-RADS 4 es para un puntaje entre 4 y 6. Esto lo hace moderadamente sospechoso, donde el riesgo de malignidad anda entre un 5 y un 20%, y aquí se recomienda biopsiar aquellas lesiones de más de 1,5 centímetros. Y T-RADS 5 son los que son altamente sospechosos, dado por más de 6 puntos en el T-RADS, con riesgo de malignidad de más del 20%, y se recomienda biopsiar en las lesiones de más de 1 centímetro. Entonces, esto es muy fácil de acordarse. T-RADS 3, 2 centímetros y medio. T-RADS 4, 1,5 centímetros.
y TRATS 5, 1 centímetro, serían los umbrales para hacer la biopsia. En cambio, la Asociación Americana de Tiroides lo que recomienda es biopsiar basado en patrones. Entonces, define básicamente las mismas 5 categorías de riesgo de patrones. Donde tenemos las lesiones que son francamente quísticas puras, estos son totalmente benignas. El riesgo de malignidad es menos del 1% y aquí se recomienda no biopsiarlos. Aquellas lesiones que son de muy baja sospecha de malignidad, entonces confieren un riesgo de malignidad de menos del 3%. Y el patrón típico de estos son los nódulos espongiformes, donde vemos tejido sólido aquí, alternado con áreas quísticas, ¿verdad? Que corresponden más o menos al 50% de la lesión. Estas lesiones espongiformes son benignas. Tenemos las lesiones que son parcialmente quísticas, ¿verdad? Con la parte sólida que no es sospechosa de que haya algo malo, porque es isoicoico, no tiene microcalcificaciones, etcétera. Entonces, en estos casos se recomienda biopsiar cuando tiene más de 2,5 centímetros o no biopsiarlos del todo, sino que vigilarlos únicamente. Luego tenemos aquellas lesiones que son de baja sospecha de malignidad, con un riesgo de malignidad de entre un 5 y 10%. Estos patrones aquí, por ejemplo, tenemos un nódulo hiperecoico, entonces las características de ecogenicidad aquí son más brillantes, por llamarlo de alguna forma, comparado con el parénquima que está alrededor. Entonces, esta lesión es hiperecoico, el borde está bien definido. Esta lesión es isoicoico, entonces la ecogenicidad es similar al tejido tiroideo que está adyacente, el borde está bien definido. Tenemos lesiones mixtas, parcialmente quísticas, ¿verdad? Y parcialmente sólidas, por supuesto, donde tenemos que el área sólida es excéntrica, entonces esto lo hace de baja sospecha. Entonces, en esos casos se recomienda biopsiar en aquellas lesiones que tengan más de 1,5 centímetros de diámetro. Por otro lado, tenemos los que son intermedios, que aquí tenemos lesiones hipoecoicas, entonces hipoecoicas con bordes bien definidos. Este caso, entonces, aquí el riesgo de malignidad es entre un 10 y un 20% y se sugiere biopsiar aquellas que miden más de 1 centímetro de diámetro. Y finalmente tenemos los que son de alta sospecha de malignidad, donde, por ejemplo, tenemos esta lesión con microcalcificaciones, la porción sólida es hipoecoico, el borde es mal definido, es irregular. Este otro no tiene microcalcificaciones, pero la lesión es francamente hipoecoica y vemos que el borde es muy irregular. Esta otra lesión también, entonces hipoecoico, esto es más alto que ancho, esto también lo hace sospechoso. Este es hipoicoico y vemos cómo aquí rompe la pared anterior de la cápsula tiroidea. Entonces, esto tiene extensión extratiroidea. Esta lesión es hipoicoica, pero además tenemos calcificaciones periféricas incompleta y aparentemente entonces este también nos está invadiendo por aquí. Entonces, la porción extratiroidea. Entonces, tenemos este nódulo sólido, hipoicoico chiquitito, pero acompañado de una adenopatía francamente sospechosa. Entonces, este patrón de malignidad tiene un riesgo de malignidad de más del 70 al 90%. Y aquí se recomienda biopsiar en aquellas lesiones de más de 1 centímetro de diámetro. Como les mencionaba, al final de cuentas, las clasificaciones del TRATS y la Asociación Americana de Tiroides no son del todo tan diferentes. Entonces, cuando nosotros los comparamos, entonces, primero que todo, coinciden que las lesiones benignas, ya sea el de muy bajo grado de sospecha de malignidad por ATA, que corresponde al TRATS 1, en estos casos se recomiendan no biopsiar. Con muy baja sospecha de malignidad, entonces, por ejemplo, los nódulos espongiformes, ATA dice que puede biopsiar en aquellas lesiones que miden más de 2 centímetros o no biopsiarlos del todo. Y en este caso, en el TRATS, corresponde a un TRATS 2, que es no sospechoso y recomienda también no biopsiar. Los de baja sospecha, que corresponde a un riesgo maligno entre un 5 y 10%, TRATS recomienda biopsiar cuando miden más de 2,5 centímetros y ATA cuando es más de 1,5 centímetros. Los de sospecha intermedia, entonces entre un 10 y un 20% malignidad, ATA recomienda biopsiar en más de 1 centímetro y TRATS más de 1,5. Y en alta sospecha, en ambos coinciden en que biopsiar en más de 1 centímetro de diámetro. Entonces, la diferencia aquí básicamente es que la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides recomienda biopsiar en las lesiones de baja sospecha y sospecha intermedia con un umbral más pequeñito, entre 1,5 y 1 centímetro, mientras que el Colegio Americano de Radiología es entre 1,5 y 2,5 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entonces, la clasificación del TRATS lo que trata por proponer es realizar biopsias basadas únicamente en una sola característica.
Y entonces la diferencia es aquellas lesiones que miden entre 1.5 y 2.5 centímetros de diámetro, que TRATS recomienda no biopsiar y la Asociación Americana de Tiroides sí. ¿Qué hacemos con el resultado de la biopsia? La recomendación actual es reportar el resultado de la citología con base al sistema Bethesda. Y el Bethesda clasifica básicamente 6 categorías. Uno, no diagnóstico o insatisfactorio. TRATS 2, Bethesda 2 es benigno, con riesgo de malignidad de entre un 0 y un 3%. TRATS 3, entonces son las atipias de significado incierto con riesgo de malignidad entre un 5 y un 15%. Perdón, no es TRATS, es Bethesda. Bethesda 3, Bethesda 4, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular con un riesgo de malignidad entre un 15 y un 30%. Bethesda 5, sospechoso por malignidad con riesgo de malignidad entre 60 y 75%. Y Bethesda 6, maligno con un riesgo de malignidad entre 97 y 99%. Entonces, ¿qué hacemos con este resultado? Entonces, los dos extremos de la decisión es sencilla. Si es benigno, entonces benigno estamos hablando de usualmente aquí, entonces un Bethesda 2. Entonces, usualmente se observa y se lleva a cirugía solo si hay datos compresivos. Y los malignos, o sea, un Bethesda 6, aquí, entonces aquellas lesiones que son malignas, entonces, en muchos casos, la mayoría van a terminar en cirugía. Vamos a hablar un poquito al final de vigilancia activa como una opción para algunas lesiones. Pero el problema más importante tenemos los nódulos indeterminados, que son entonces los Bethesda 3, 4 y 5, que no son, que el riesgo de malignidad es intermedio. Entonces, alrededor del 25% de las citologías van a ser indeterminadas, entonces uno de cada 4. Como les decía, esto incluye el Bethesda 3, que es la tipia de significado incierto, Bethesda 4, que es la lesión folicular, y Bethesda 5, que es sospechoso carcinoma papilar, aunque yo creo que con Bethesda 5, la mayoría de nosotros ya vamos a optar por hacerle cirugía al paciente. Entonces, lo que se recomienda a nivel mundial en este momento es hacer pruebas moleculares. Y esas pruebas moleculares hay de diferentes tipos. Los dos más utilizados terminan siendo el Thyroseq, que es este, y el Afirma. Primero que todo, vean el problema del costo. El Thyroseq vale $4,000 cada prueba y el Afirma vale $6,400 cada prueba. Y esto lo que hacen es determinar una serie de mutaciones. Entonces, el Thyroseq incluye 112 genes y el Afirma estas mutaciones para tratar de determinar el perfil de riesgo de ese nódulo. Entonces, Thyroseq lo que hace es un ruling. Quiere decir que si las mutaciones están positivas, la probabilidad de malignidad es mayor. Entonces, en este caso, la sensibilidad es más del 90% y la especificidad es como un 70%. En cambio, Afirma lo que hace es un rule out. Entonces, quiere decir que si no tiene esas mutaciones, la probabilidad de que haya algo malo es muy bajo. Nuevamente, con muy alta sensibilidad de casi el 95%. Entonces, pero el problema de el problema de estas pruebas moleculares es primero que todo el costo y dos, el acceso. Donde nosotros no lo tenemos disponible en la región, hay que mandarlos a Estados Unidos y esto termina de subir más el costo todavía de la prueba. Entonces, hay una forma más práctica de abordar estas lesiones indeterminadas. Pues resulta que estos autores en Estados Unidos lo que hicieron fue a tomar 139 pacientes con citologías Bethesda 3, 4 y 5, entonces que se llevaron a sala, que se llevaron a cirugía, de los cuales el resultado final es que aproximadamente 50% fueron lesiones benignas y 50% lesiones malignas. Y tratando de ver si habían lesiones características radiológicas que podían predecir cuáles de estas lesiones eran benignas y malignas. Y a lo que llegaron a ver es que, digamos, algunas características radiológicas, como el que la lesión sea marcadamente hipoicoica, más alto que ancho, y los márgenes irregulares, cuando estas lesiones presentan estas características, la mayoría terminan siendo malignas. Una forma de ver esto es verlo según las características clasificados por las características radiológicas tanto de TRATS como ATA. Nuevamente, aquí vemos que el comportamiento es muy similar independientemente de la clasificación que se utilice. En ambos casos, la exactitud es como un 75%, o sea, la clasificación radiológica podía predecir de una manera muy certera, entonces, cuáles lesiones indeterminadas eran benignas y cuáles lesiones malignas. Vamos a verlo de esta forma. Entonces, un Bethesda 3, eso es la tipia de significado incierto. Si yo tengo un Bethesda 3 y tengo un patrón sonográfico por la Asociación Americana de Tiroides de muy bajo, bajo o riesgo intermedio, la probabilidad de que se trate de algo malo es de apenas un 7%. Pero si yo tengo un Bethesda 3 y tiene características radiológicas de alto riesgo, el riesgo de malignidad es un 50%. En cambio, un Bethesda 4 y 5 con características radiológicas de bajo riesgo es un 35% de riesgo de malignidad y un Bethesda 4 y 5 con características de alto riesgo es casi un 80%. Lo mismo aplica para la clasificación TRATS. Entonces, atipia significado incierto con TRATS 2 y 3, el riesgo de malignidad es un 8%, muy similar a las características del ATA de bajo riesgo.
En cambio, TRADS 4 y 5, la probabilidad de malignidad sube a un 40%. Entonces, el patrón con Bethesda 4 y 5 es muy similar según las características radiológicas. Entonces, esto lo que quiere decir es que yo puedo utilizar las características radiológicas como una orientación adicional cuando yo tengo biopsias indeterminadas para poder recomendar cirugía o no en algunos pacientes. Entonces, ¿qué pasa con los nódulos que se encuentran incidentalmente por otros estudios? Y aquí cada vez se vuelve más común encontrarlos por PET. Entonces, cuando nosotros tenemos reportado un nódulo tiroideo hipermetabólico por PET, el riesgo de malignidad es entre un 14 y 80%. Y en general se considera que este riesgo es de aproximadamente 50%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que pueden haber captaciones focales benignas sin tener nódulos tiroideos como tal. Y se recomienda entonces no biopsiar o no hacer cirugía solo con base del PET, sino que se recomienda confirmar con ultrasonido y valorar biopsia si fuese necesario. Entonces, uno de los factores de riesgo para pensar en que puede ser maligno es si el SUV max del nódulo comparado con el del fondo es más de 2 veces, esto aumenta la probabilidad de malignidad en un PET. Entonces, si estamos hablando de no biopsiar aquellas lesiones pequeñas, ¿verdad? Y basados en características radiológicas, ¿qué pasa, ¿verdad? Si no biopsiamos estas lesiones? Entonces, el patrón de bajo riesgo por ultrasonido no implica tampoco que el riesgo de malignidad es un 0%. Entonces, vea que hablamos de menos de 3%. ¿Y qué pasa si se nos escapa estos casos? Y en el peor escenario posible, se le está dando seguimiento por lo que estaríamos haciendo vigilancia activa sin llamarlo como tal. La mayoría de estas lesiones chiquititas son microcarcinomas. Entonces, ¿cómo se comportan los microcarcinomas? Entonces, ¿cuáles son las alternativas a la cirugía? Como le decía, entonces Corea operó muchísimos de estos pacientes, pero sin embargo también vigilaron a algunos de los pacientes. Esa es una de las series más grandes que existe con microcarcinomas, entonces lesiones de menos de 1 centímetro. De 8.808 pacientes con microcarcinoma diferenciado de tiroides, entonces lesiones con carcinoma papilar o carcinoma folicular de tiroides de menos de 1 centímetro. Durante el seguimiento, solo 12 pacientes desarrollaron metástasis a instancias, de los cuales 4 pacientes fallecieron y todos tenían metástasis ganglionares clínicamente aparentes. Entonces, en pacientes de bajo riesgo, diferir la cirugía por 18 meses versus cirugía inmediata no hizo diferencia alguna. Y tampoco hizo diferencia la extensión de la cirugía, si fue lobectomía versus tiroidectomía total. Entonces, ellos lo que recomiendan es que en microcarcinomas hay algunos pacientes, ¿verdad?, que pueden vigilarse. Y realmente no hay una sensación de urgencia de que estos pacientes con menos de 1 centímetro tienen que llevarse a sala inmediatamente. Dentro de los factores de riesgo para pensar en metástasis ganglionares, es más frecuente en hombres, ¿verdad?, en menos de 40 años de edad, o localización subcapsular o en polo superior y la presencia de microcalcificaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de vigilancia activa? Entonces, ¿a quién se puede vigilar y no llevar a cirugía? Entonces, en general estaríamos hablando de microcarcinomas papilares de bajo riesgo, entonces lesiones de menos de 1 centímetro, que no tenga metástasis. Aquellos pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico por comorbilidades, aquellas personas que tienen corta expectativa de vida o que tienen patologías médicas o quirúrgicas concomitantes que ameritan resolver primero. ¿Okay? El paciente tiene que aceptar la vigilancia activa y saber que puede necesitar cirugía más adelante y cumplir con el plan de seguimiento. Dentro de las características radiológicas que nos determinan quiénes son buenos candidatos, tiene que ser una lesión única. Los márgenes tienen que estar bien definidos con al menos 2 milímetros de tejido tiroideo normal entre el nódulo y la cápsula. Tiene que tener evidencia de que no hay metástasis ganglionares o a distancia. En lesiones cercanas a la tráquea o surco traqueoesofágico, un TAC puede ayudar a caracterizar mejor la lesión y ver si hay invasión traqueal. Y entre las características clínicas, los pacientes jóvenes tienen un comportamiento biológico hacia crecimiento de metástasis ganglionar. Sin embargo, no es contraindicación observarlos, pero sí hay que tener un seguimiento de cerca para estos pacientes. Entonces, en conclusión, la incidencia a nivel mundial de carcinoma diferenciado de tiroides en general va en aumento, aunque no está en claro si se debe solo a tamizaje o es porque hay un aumento real. En general, no se recomienda tamizaje universal excepto en grupos de riesgo, y acuerdo que estos son entonces radioterapia o exposición a radiación ionizante, mutaciones del gen APC o carcinoma diferenciado de tiroides familiar. Características radiológicas pueden determinar la necesidad de biopsia, entonces no hay que biopsiar a todos. En nódulos indeterminados, los hallazgos al ultrasonido también pueden ser una ayuda para determinar la necesidad de cirugía como una alternativa a las mutaciones. Y el retardo en el diagnóstico del microcarcinoma, cuando nosotros tenemos una lesión chiquitita, realmente no representa un peligro inmediato para la vida del paciente. Muchísimas gracias para la atención y en este código QR pueden descargar esta presentación. Muchas gracias.